Dime sobre los carpinteros demoníacos. Los carpinteros demoníacos son una construcción del mal que lo que hacen es lo mismo que un herrero demoníaco y construyen circunstancias en tu vida diseñadas para atraparte en un laberinto, porque así lo veo espiritualmente. El espíritu y la sangre. El espíritu y la sangre. El espíritu y la sangre están libertando. El espíritu y la sangre. El espíritu y la sangre están libertando. Te están rompiendo pactos. La presencia del eterno Dios rompiendo todas las barreras, todas las cadenas. Declaro ahora mismo libertad. Tú que está atado, te desato. Le hablo al espíritu inmundo que está escondido para que salga de tu cuerpo. Envío el fuego de Dios allá a la distancia. Bienvenidos a Verdad o Tradición. En nuestro canal de YouTube Resurrección. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de Guerra Espiritual. Y espero que podamos terminar esta plática de guerra espiritual. Me acompañan Felipe y Humberto, y les quiero pedir, Felipe y Humberto, si son tan amables, aparte de saludar, que me ayuden a hacer un resumen de lo que vimos el programa pasado. Así que les dejo el tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Es un placer una vez más que podamos compartir este tiempo y estas enseñanzas. Y bueno, una de las cosas que me agradó mucho de la que se compartió el programa pasado fue las definiciones de lo que fue guerra y lucha, ¿no? Pudimos ver claramente el significado totalmente abismal entre uno y otro, ¿no? La lucha es cuerpo a cuerpo, es personal, bajo ciertas reglas, bajo ciertas circunstancias, y sin embargo la guerra pues es un conflicto de dos naciones, de dos grupos, de dos ejércitos, y pues podemos darnos cuenta que la palabra dice claramente en el Nuevo Testamento que es lucha y no es guerra. ¿Qué tal? Un saludo a todos los que nos están observando a través del canal de YouTube y a las personas que nos están escuchando también, un saludo. Y bueno, algo de lo que platicamos en el programa anterior, que a mí me llamó mucho la atención, fue la definición o el describir los 4 reinos que existen, ¿no? Que definimos que existía el reino de los hombres, el reino de las tinieblas, el reino de los cielos y el reino de Dios, ¿no? Y que el reino de los hombres de alguna manera se ve influenciado tanto por el reino de las tinieblas y el reino de Dios, ¿no? Que son los que ejercen esa influencia en el reino que operamos nosotros, que es el reino de los hombres, ¿no? Uh-huh. No sé si quieres añadir algo, Ernesto. No, pues ese es el resumen. Y hay cosas, pues, que vamos a seguir aprendiendo. Hoy ya viene un poco más sustanciosa la enseñanza. Uh-huh. Vamos a estar hablando algo más sustancioso. Y en el programa pasado mencioné un versículo que lo voy a volver a mencionar para retomar y continuar. Colosenses 2, 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice que había un acta legal. ¿Por qué era un acta legal? Muy fácil. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3:23. Entonces, el acta legal era: todos pecaron y todos están fuera, totalmente fuera de la gloria de Dios. Sin embargo, esta acta fue anulada cuando Cristo murió por nosotros en la cruz. Esa acta fue anulada. Dice Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ahí fue donde quedó anulada esa acta que nos era contraria.
Esta acta legal que estaba en contra nosotros y que fue anulada, quiero detenerme un poquito y preguntarles, ¿qué significa la palabra anular? Dice que esta carta, esta acta, este documento legal fue anulado. Ahí en donde tú trabajas, Humberto, cuando algún contrato o algún documento legal queda anulado, ¿qué significa eso? Mira, la palabra, lo primero que se me viene a la mente es que queda sin efecto, que no tiene validez. Uh-huh. Yo creo que por ahí, no sé si por ahí pueda ir la respuesta. Sí. Sí. ¿No se quieres agregar algo? No, pues es muy básico, ¿no? La anulación es cuando se retira, se quita cualquier efecto en el cual haya sido plasmado en esa acta, ¿no? En ese documento legal. Muy bien. Dice que esa acta, ese documento que había contra nosotros, fue anulado por Cristo Jesús. La palabra anular significa dejar sin efecto o sin valor una cosa, una norma, un contrato, suspender algo que se tenía previsto o programado. No solamente fue anulada, o sea, queda sin efecto, queda sin valor, queda suspendido eso. Eso ya no tiene valor. Y no solamente queda suspendida, queda sin valor, queda sin efecto esa acta, sino que los ejecutores del acta, que son los principados y las potestades, o sea, los del reino de las tinieblas, estos ejecutores triunfaron sobre ellos en la cruz. El Señor Jesucristo triunfó sobre estos ejecutores y los exhibió públicamente. Esto, pues yo creo que es un tema muy importante y muy interesante saber que no solamente quedó sin efecto esa acta, sino que los ejecutores del acta fueron exhibidos públicamente. Y esto es bien importante para poder entender esa falsa enseñanza, esa falsa doctrina de la guerra espiritual. O sea, tenemos que entender dónde quedan estos ejecutores o cuál es la posición de estos seres que forman parte del reino de las tinieblas. Sí, yo creo que cuando no se tiene la suficiente conciencia acerca de lo que acabas de compartir y de comentar, creo yo que como que se le da mucho poder a esos principados. Primero yo diría como poder, pero también por el otro lado como excusa, porque culpas al que no te puede hacer nada. ¿Estás de acuerdo? Porque no tiene un poder sobre de ti. A final de cuentas, es fácil cuando uno tiene una responsabilidad delegarla o dársela a alguien más. Es que el diablo fue el que me hizo pecar, es que por culpa del enemigo, de los chamucos, de que no sé qué. Y creo que ahí es la importancia de esta palabra que acabas de compartir, de tener la conciencia de que ya fueron exhibidos, que fueron derrotados, por lo tanto ya no hay efecto sobre el Hijo de Dios. Bueno, lo que pasa es que recuerden que el poder que tú le das a los demás es el poder que ellos tienen. Que ejecutan sobre ti. Sí, entonces, me gustó eso. Bueno, en este caso, el diablo no tiene ningún poder. Uh-huh. Voy a leer Hebreos 2:14 para ver qué dice del diablo. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando de Jesucristo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Fíjense lo que dice. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Aquí dice literalmente que Cristo participó de carne y sangre para destruir al diablo. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Qué significa la palabra destruir? Todas las personas que nos están escuchando, por favor, ¿qué significa la palabra destruir? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo que saben ustedes de lo que significa la palabra
destruir. ¿Qué te gusta? ¿Derrumbar? ¿Terminar? No sé, otros sinónimos. A ver, ustedes cuando eran niños y tenían juguetes. Romper. Y que de repente ya sus juguetes iban a la basura. Sí, Y les decía la mamá, ya están destruidos. Sí, están en pedazos, inservible. Inservible, algo que... Ya no se puede volver a formar. Correcto. La palabra destruir quiere decir romper en trozos pequeños o echar por tierra una cosa material. Hacer desaparecer o inutilizar algo inmaterial. El diablo quedó inutilizado, sin presencia. Quedó en el suelo hecho pedazos por Jesucristo. Eso es lo que dice en Hebreos capítulo 2, verso 14. Entonces, quedó hecho pedazos. Y en esto, perdón, y esto sucedió en el mismo instante en el que esa acta legal que mencionas quedó anulada. Y en el mismo momento en que la cruz, en la muerte de Jesús, suceden estos dos efectos, ¿no? El acta legal queda anulada y los ejecutores. Los ejecutores, los principados, y en el mismo momento el diablo es destruido. Sí, es destruido. Fíjense lo que dice primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Volvemos a lo mismo. ¿Qué significa la palabra deshacer? Desbaratar. Desbaratar. Aniquilar lo que ya estaba hecho. Se deshace. Lo que ya estaba hecho. Aquí tengo descomponer, alterar una cosa quitándole su forma, descomponiendo, desarmando o dividir algo en partes. También significa desprenderse de una cosa dándola, vendiéndola o tirándola. Evitar la relación o el contacto con determinada persona. Entonces, eso significa la palabra deshacer. Si pudiéramos hacer un resumen de lo que estamos hablando, podemos decir que el acta legal contra nosotros fue anulada y los ejecutores vencidos y exhibidos públicamente. El diablo quedó destruido y sus obras quedaron deshechas. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo lo pudiéramos juntar aplicándolo a la plática que estamos viendo en nuestro programa de verdad o tradición? ¿Cómo pudiéramos hablar, resumir todo eso? No, pues definitivamente que les fue muy, muy mal, al grado de la destrucción de deshacerlos. Y pues si juntamos las tres definiciones de las preguntas, pues simple y sencillamente no pueden ejecutar absolutamente nada ya en contra de uno. Entonces, si no pueden ejecutar absolutamente nada en contra de uno, entonces no puede ser una guerra espiritual. O sea, no puede ser una guerra espiritual porque el diablo y sus aliados están vencidos y exhibidos públicamente. El acta, que era contraria, quedó anulada. No puede ser una guerra espiritual porque el diablo quedó destruido y sus obras quedaron deshechas. Entonces, yo creo que está quedando claro este asunto de la guerra, ¿no? La verdad que es muy claro con esto que compartes, y la verdad sí encuentro un sinsentido, un absurdo, ¿no? Poder hablar de una guerra espiritual, siendo que muy claramente pues se menciona que tanto el acta fue anulada junto con sus ejecutores y también fueron deshechas las acciones del diablo, ¿no? Entonces, viendo estos comentarios, pues es difícil hablar de una guerra espiritual, ¿no? Siendo que ya fueron vencidos, o sea, desde el momento en que Jesús murió en la cruz, ¿no? Entonces, pues sí sería como muy absurdo
hablar de una guerra espiritual cuando tenemos esta evidencia, ¿no? O esta información. No, y añadiendo un poquito de lo que se está hablando, pues imagínate tú que te pongas a pelear con el que ya está derrotado. ¿Cómo? ¿Cómo vas a poder empezar una guerra con el que ya no está? Es que a alguien hay que echarle la culpa. Sí, hace rato lo decía. Ahorita vamos a ver ese tema. Exactamente. Porque, cómo actúa él con las personas y pues alguien hay que echarle la culpa, ¿no? Entonces, mira, las personas somos muy chistosas. O le echamos la culpa a Dios o le echamos la culpa al diablo. ¿Sí o no? Sí. Dios mío, ¿por qué me tienes así, Señor, verdad? O si no, el diablo, mentiroso, mira tú. ¿Cómo me tienes, voy contra de ti, o sea. Y nos muestra lo difícil que es para el ser humano aceptar su responsabilidad, ¿no? Sus actos y sus consecuencias, ¿no? A veces es muy fácil señalar, apuntar a alguien para de cierta manera zafarnos de esa responsabilidad, ¿no? Y como dice Ernesto, pues a veces hasta a Dios le echamos la culpa, no, pues, ¿no? claro. Y a veces si tú eres tan poderoso, pues, Señor, ¿por qué permitiste que mi compadre me demandara? ¿Por qué permitiste? Y empezamos a sacar una bola. Si no se puede a Dios, pues al chancla, ¿no? O sea, claro, es lo más fácil. ¿A quién más? Entonces, porque él tiene la culpa, entonces hay que hacer guerra contra él, ¿no? Bueno, es una lucha no contra sangre y carne. ¿Por qué no es contra carne y sangre? Porque el reino de los hombres es de carne y sangre y no debemos de luchar contra ellos. O sea, nuestra lucha no es contra las personas. Al reino de los hombres hay que quererlos, hay que amarlos como Jesús lo amó. Juan 3:16 es el versículo clásico, ¿verdad? Que mencionamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida, ¿qué? Eterna. O sea, que al reino de los hombres hay que conquistarlos, hay que llegar a ellos, hay que hablarles a ellos para que se conviertan a nuestro Señor. Y eso está bien claro. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces creo que hasta aquí está quedando claro, ¿no? Sí. No sé si tengan alguna duda o comentario o algo. Bastante. Fíjate que ahorita con lo que acabas de compartir y que marcaste que esto es personal, yo estaba pensando que con el hecho de estar, digo, con todo respeto, perdiendo el tiempo haciendo guerra con alguien que ya está derrotado, con alguien que ni siquiera tiene la capacidad de enfrentarnos por la victoria que el Señor Jesucristo nos ha dado, en vez de estar perdiendo el tiempo y estar haciendo eso, podemos ir y realmente hablarle a una persona para ganarlo para el Señor Jesucristo. Sí, yo creo que Felipe tiene mucha razón en ese punto. Yo también lo estaba ahorita, analizando y creo que con todo lo que hemos visto de información el día de hoy, creo que se podría tomar hasta como una pérdida de tiempo el realizar esa actividad de guerra espiritual, ¿no? Pero hay que calmar la conciencia religiosa. Es que como no hacemos la chamba, entonces traemos una religiosidad, una tradición, y para calmar esa conciencia religiosa, pues hay que encerrarnos en las cuatro paredes y gritarle al diablo hasta que nos quedemos roncos, ¿no? Sí. Digo, yo hace muchos años andaba en ese rollo. No te preocupes, yo también. Tú también, y bueno, de gritarle. Y me acuerdo que poníamos ahí a los bateristas, ¿no? A tocar, ¿Ah, sí? Sí, tambores de guerra, ¿no? Y le dábamos vuelta, al auditorio. O incluso llegábamos a ir al cerro más alto aquí de Puerto Vallarta, que estaba dentro del puerto, dentro de la ciudad, y ahí veíamos toda la bahía y le gritábamos al diablo y no, era ignorancia, era tradición lo que nos enseñan, pero estamos aprendiendo que nuestra lucha
es contra principados, contra potestades, con gobernadores, contra huestes espirituales. Pero esa lucha, fíjense, se da solamente en lo personal. Ahora voy a tocar el tema de lo personal. Esa lucha, porque muchos dicen es que estoy luchando, peleando con el diablo en lo personal. Bueno, no es pelea, es una lucha. No, perdón, no es una guerra, es una lucha. Y se da solamente cuando se le da lugar al diablo. O sea, el diablo, dijimos, ya está destruido, ya está vencido, ya. Pero si tú le das lugar, o sea, si tú le das poder, entonces, ¿qué es lo que pasa? Precisamente, tú empiezas a dejar de hacer lo que tienes que hacer, tu asignación, para que a un enemigo vencido, haz de cuenta que le empiezas a quitar las cadenas, le empiezas a dar de comer, lo sueltas y lo dices, ay, ahí viene por mí, ¿verdad? Pero así dice la Escritura. Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. ¿Cuál es la manera en que se le da lugar al diablo? ¿Cuál creen que es la manera en que se le da lugar al diablo? Dando la importancia, ¿no? ¿Cómo? Pues sí, de alguna u otra manera, pues una de ellas que venimos comentando en repetidas ocasiones, culpándolo. Uh-huh. En ese momento tú lo estás involucrando y tú le estás dando un lugar en el cual no debería ni tendría. Tú le estás dando un reconocimiento el cual no tendría. ¿Por qué? Porque ya está derrotado y ni siquiera tiene la capacidad ni absolutamente nada para venir y provocar algo en nuestras vidas. Muy bien. Sí, coincido totalmente con Felipe. Yo creo que al momento que tú le das un interés o una importancia, es que llega a adquirir esa existencia, ¿no? O ese valor. Y yo creo que por todo lo que hemos compartido, yo lo veo realmente como una pérdida de tiempo. Yo creo que quizás ese tiempo se debería enfocar más en tu asignación, ¿no? Y canalizar ese esfuerzo en algo que realmente traiga un crecimiento, ¿no? Un beneficio, ¿no? Dice Santiago 1:14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, muchas veces decimos, ay, es que el diablo me está tentando. No. Cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Concupiscencia quiere decir por tu pecado favorito. Por tu debilidad. Sí, tu debilidad. O sea, lo que tú sabes que está mal, pero tú dices, pero cómo me gusta, ¿no? Entonces, cuando tú eres atraído por esa debilidad o ese pecado favorito, y eres seducido por eso, es cuando le das lugar al diablo. Exactamente. Y desafortunadamente, digo, hay muchos que son seducidos por la religiosidad y por las tradiciones de las iglesias, porque es pura ignorancia. Uh-huh. Y hay personas que no podrían vivir, creyentes que no podrían vivir si no se la pasan gritándole al diablo y haciendo guerra espiritual y intercediendo. Por cierto, el próximo programa vamos a estar hablando ya de intercesión. Vamos a ver qué tan bíblico es eso, ¿no? Sobre todo en el nuevo pacto, que es donde estamos fundamentados. Entonces, cada uno es tentado. ¿Por qué? Por su pecado favorito. Eres atraído, eres seducido. Por eso dice, no le des lugar, porque la única manera en que el diablo puede actuar es cuando tú, por ti mismo, decides darle rienda suelta a tus instintos, ¿va? Por decirlo de otra manera. Sí, ¿no? sí, claro. Sí, o sea que nosotros como individuos, al tener ese pecado favorito y al no aceptar nuestra responsabilidad, pues se nos hace fácil culpar al diablo, ¿no? Por esas cosas que están dentro de nosotros, ¿no? No, y además de todo, pues esto es una realidad, porque lo dice la palabra. Somos nosotros quien le damos ese poder y esa autoridad cuando nosotros, de nuestro gusto, caemos, y ahí es como dicen por ahí, coloquialmente, China libre, a darle con todo. Uh-huh.
Y ahí se te van dando y se te van dando. ¿Por qué? Porque tú iniciaste ese camino, tú abriste esa puerta. Sí, es cuando, Tú te diste con todo. es como cuando te gusta mucho algo, ¿no? O sea, como dicen por ahí, ¿no? Ahorita lo que dijiste me acordé. Como chango suelto en frutería, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Bravo el perro y que lo cuchicheen, ¿verdad? O sea, Sí, ¿no? si tú ya sabes que tienes debilidades en ciertas cosas, que dicen, no le des lugar al diablo. Así es, Y no digas, es que caí porque el diablo. No fue el diablo, fuiste tú. así es. Y es difícil aceptar esa parte para uno. Pues claro. Es difícil el poder confrontarse a sí mismo y a los que están involucrados o a los que están a tu alrededor. Sí, y porque- por eso, pues, vamos a cortar a este. No, vamos a hacer guerra para que no alcance a caer. Y si caigo, híjole, me faltó hacer más guerra. Sí. Pero pronto vamos a hacer más guerra. Fallamos. ¿Verdad? Fallamos, pero seguimos haciendo la guerra. ¿verdad? Seguimos en la guerra. Pues no, ¿cuál guerra? O sea, está derrotado, está vencido, está exhibido. O sea, no tiene nada que ver. Pero bueno, esa es la tradición y la religiosidad de las iglesias evangélicas, ¿verdad? Digo, no de todas, pero sí más del 99% yo creo. Bueno, vamos a ver. Dice Efesios 6:13, dice, tomad toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y una vez que acabe todo, esté firme. Dice, toma la armadura para que resistas en el día malo. El día malo no es un tiempo cronológico de 24 horas. El día malo puede ser una temporada, como el día malo que está viviendo la humanidad en este momento con la pandemia, o el día malo pueden ser unos minutos En tu vida vida personal. ¿sí? Donde tú estás siendo tentado por tu propia concupiscencia y tú mismo le estás dando lugar al diablo, ¿no? Sí, Sería ya. como un momento difícil, ¿no? Ujú. Difícil, de ira, de frustración, de tristeza, de X, ¿no? X. Ajá. Fíjense que me puse a investigar en Google y con algunos libros de guerra espiritual. Y me puse a investigar qué creen ellos de la guerra espiritual. Traigo aquí unos conceptos, no que creemos nosotros, sino lo que ellos creen. Fíjense lo que dicen ellos. Dicen, hablando de guerra espiritual, dicen textualmente lo siguiente. Dicen, es un medio, o sea, la guerra espiritual es un medio por el cual la iglesia en su conjunto prepara el campo para la evangelización a través de esta oración de guerra. O sea, ellos dicen, a través de la guerra espiritual, preparamos el campo para poder evangelizar. O sea, hay que pararse y gritarle a los demonios, ¿verdad? Para poder evangelizar. Miren, yo no encuentro ninguna parte en la escritura, a ningún apóstol parándose en un lugar y gritándole, y en el nombre de Jesús, espíritu de mentira y de religiosidad, y empiezan a sacar un montón de lista de demonios. Suelta Puerto Vallarta, suelta a los corintios, suelta a los de Éfeso, suelta a los Gálatas, o suelta a los de Guadalajara. ¿Me explico? Sí, no, O sea, es lo que estaba haciendo. no hay eso. No hay tal. No existe eso, es una tontería. Pero, pues la religiosidad está todo lo que da. Y a eso nos dedicamos. ¿A qué? Pues a estar inventando cosas, estar haciendo cosas. Y dicen, fíjate lo que dicen, que hay que preparar la tierra para poder evangelizar. También dicen que la guerra espiritual es el elemento necesario para preparar el terreno y plantar la semilla del evangelio. O sea que si no se hace guerra espiritual, el terreno no está listo y la semilla no va a caer. Comentan literalmente también que el objetivo de la guerra espiritual, el objetivo no es destruir a Satanás, a los principados o a las potestades, sino rescatar a aquellos que están bajo su dominio, rompiendo todo tipo de ataduras y maldiciones. O sea, hay que hacer guerra para que se liberen. Pero pues, la palabra es muy clara, hay que compartirles. Hay que hablarles del Señor Jesús. Miren, la respuesta es que no pueden ni siquiera
Y esto se los digo a las personas que están metidas en la guerra espiritual. Les voy a decir algo bien literal. Ustedes no pueden, en la guerra espiritual, intentar destruir algo que ya está destruido. Eso de destruir y vamos a romper, todas esas cosas es una tontería, porque no pueden destruir lo que Jesucristo destruyó. Así que si te están enseñando que hay que destruir y que hay que meterse a la guerra en la iglesia donde estás, te están diciendo una gran mentira, porque el que destruyó fue Jesucristo, no tu pastor, tu sacerdote, tu apóstol o tu líder. Así que déjate de tonterías y conoce el nuevo pacto. Y además de todo, para añadir lo que estás tú comentando, para darle el reconocimiento y el valor que Jesús hizo. Sobre todo eso, porque cuando nosotros hacemos lo que el Señor Jesucristo ya hizo, nosotros en ese momento, nosotros de alguna u otra manera estamos despreciando lo que Él hizo. No le estamos tomando en cuenta. Tan simple y tan sencillo como eso. Entonces, si ya vino, ya lo hizo, por eso es que estamos en el tiempo de la gracia, ¿por qué no recibir eso? ¿Por qué no simple y sencillamente tomar todo el beneficio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz para que nosotros verdaderamente hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos? Es decir, llevar a cabo nuestra asignación. Y esto es un detalle que debemos de disponer nuestra conciencia para que nosotros verdaderamente aprovechemos todos los beneficios y toda la palabra y todas las instrucciones y todo lo demás que tiene nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas. Sí, coincido con Felipe. Yo creo que algo que mencionó muy importante ahorita es de que al tú realizar estas actividades, esta guerra espiritual, de cierta manera estamos menospreciando el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de esa importancia. Y con todo esto que nos compartes, pues sí es un poquito impresionante, ¿no? Ver cómo las tradiciones son tan fuertes en ciertos sectores, ¿no? Es increíble que a lo mejor todavía en estas épocas, en estos años, aún existan este tipo de actividades, ¿no? No, y abundan. O sea, en las iglesias pentecostales, iglesias independientes o neopentecostales, e incluso en algunos sectores de la iglesia católica, la guerra espiritual es algo elemental, básico, necesario, fundamental, y lo enseñan, Humberto. Sí, lo veo muy desafortunado por el hecho de que quizás esos esfuerzos podían enfocarse en otras cosas. Bueno, vamos a continuar porque tenemos ya poquitos minutos. Dice, Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice, a los que habían creído en él, les dijo, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente, ¿qué? Mi discípulo. Y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer, ¿qué? Libre. Entonces, en la medida que el reino de los hombres conozca la verdad en Cristo, va a vivir en libertad. Y desafortunadamente lo digo, pero muchísimos creyentes están con un pie en el reino de Dios y con otro pie en el reino de los hombres, porque siguen las tradiciones de los hombres, no siguen las enseñanzas, no permanecen en la palabra de Cristo. Desafortunadamente, esa es nuestra realidad. Es algo inverosímil, increíble de creerlo siquiera, pero por eso hay tanta atadura y tanto problema en la iglesia. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad, no permanecen en la palabra. La armadura es para que no te desvíes de la asignación que Dios tiene en su reino aquí en la tierra. ¿Para qué es la armadura? Para cumplir con mi asignación. Para poder estar firme. Para que cuando venga la tentación de mi cuerpo, o sea, cuando vengan las ideas de mi pecado favorito, yo me pueda mantener firme. Y si me mantengo firme, entonces no le doy lugar al diablo. Y entonces yo estoy en una
constancia, en una relación, en una intimidad con el Señor. Y es la única manera en que podemos salir adelante en esta lucha, porque es un asunto personal. O sea, ¿vienen las tentaciones? Claro que vienen. Allá en Hebreos dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Así es. Entonces, no se trata de no ser tentados, sino se trata simple y sencillamente de permanecer en Él para poder resistir, ponerme la armadura para resistir en el día malo. Entonces, la meta de nosotros, los hijos de Dios, los que estamos en el reino de Dios, ¿cuál es nuestra meta? Simple y sencillamente es algo muy fácil y muy sencillo. ¿Qué es nuestra meta? El mundo. Nuestra meta es llegar al reino de los hombres. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, la meta que nosotros tenemos como parte del reino de Dios es llegar al reino de los hombres. Evangelizarles, compartirles, liberarlos, porque sí creemos que hay muchas personas están poseídas, están atadas, están influenciadas. Claro que hay que liberarlas, pero en lo personal. No hablarle al aire. No agarrarnos como loquitos. Por eso, desafortunadamente, te metes al YouTube y ves un montón de exageraciones en videos de iglesias de personas que se ponen a gritar. Y de mofa. Sí, ¿y qué es lo que pasa con los del reino de los hombres? Se empiezan a reír. Sí, lo toman a mofa. Y es cierto. Sí, por supuesto. Pues es una tontería. Es todo un show. Es todo un show. Digo, no sé si han visto esos videos. Sí, por supuesto. La verdad es que yo en varias ocasiones y he visto varios de esos videos y la verdad es que digo, no es una causa para que me enoje, sino al contrario, es para que diga hasta dónde ha llegado ya la tradición en la iglesia de Cristo para que ahora sean el instrumento de una burla, de una mofa. Entonces, creo yo que es muy importante que toda esta enseñanza se tome conciencia de lo que verdaderamente quiere nuestro Señor Jesucristo. Independientemente, como hace rato decía Ernesto, que el pastor, que el líder, que el sacerdote, que el anciano, el elder, quien sea, nosotros debemos de agradar primeramente y buscar al Señor y su reino para que nosotros podamos ser efectivos en la asignación que Él tiene. Y luego cuando se burlan muchos creyentes de esas iglesias evangélicas que están metidas en tantas cosas no fundamentadas en el nuevo pacto, luego todavía dicen, es que estoy sacrificándome por mi Señor. O sea, todavía se hacen los mártires, ¿no? No, pues eres un ignorante. O sea, eres un ignorante, discúlpame, pero no conoces la Escritura. Sí. Estás lleno de tradición y todavía lo espiritualizan. Sí. O sea, una vez más, volvemos con la justificación. Pues sí. Una vez más. Muy bien. Entonces, algo muy sencillo. La meta de Dios es el mundo. Por lo tanto, nuestra meta debe ser el mundo. O sea, estamos aquí todavía en la tierra porque hay un trabajo que hacer en el reino de los hombres. ¿Sí? Si no hubiera un trabajo que hacer en el reino de los hombres, entonces no habría una asignación. Y si no hay una asignación, pues ya estaríamos allá en el reino de los cielos. Sí, además también debemos de recordar la gran comisión que menciona en Mateo, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos. O sea, ve y habla. Ve y evangelízalos, ve y discípulos. Hay que discipularlos. Discipularlos, perdón. Y entonces, para poder llegar a ese propósito, sí. No es ir y como decías hace rato, gritar y hacer y volver, no. Simplemente ve y nada más voltea. Ve a tu alrededor. No te vayas a las naciones. Simple y sencillamente ve lo que hay en tu casa, la necesidad, y toma a esa persona que puede ser tu tío, que puede ser cualquier familiar, tu vecino. Hay mucha necesidad que una persona puede recibir lo que el Señor quiere y lo que ha dejado escrito y que tú puedes ir y ejecutar y compartir sobre de ellos. En vez de estar peleando y perdiendo el tiempo en otra parte, tu vida puede impactar de una manera muy, muy, muy grande y muy fuerte sobre aquellas personas que están viviendo en el reino de los hombres
y que a través de nuestras vidas podemos impactar ese reino. Fíjense, nuestra meta debe ser el mundo. No invertir tiempo, dinero y esfuerzo con un adversario destruido y anulado. Exactamente. Porque invertimos tiempo, dinero y esfuerzo. Sí. Vénganse esta noche, vamos a irnos a un congreso a tal ciudad y vamos a invertir con esta persona. O sea, es un adversario que está destruido y anulado. Sí, inclusive muchas de las ocasiones hacen las veladas de oración con una mezcla de guerra espiritual, intercesión y todo eso. Y la verdad es que mucha gente hasta deja de ir a trabajar, se van desvelados y a final de cuentas dices, ¿qué impacto tuvo eso sobre de alguna persona, sobre de algún necesitado? Pero la conciencia religiosa sí. Nos quedamos bien tranquilos. Exactamente. No, ya ahora sí estoy bien con Dios, ¿no? Sí, porque ahora sí ya. Lo que debía ya lo pagué en el tiempo de estar ahí. 3 minutos para despedirnos. Pues y como los otros temas han sido de mucha edificación. Yo realmente les invito a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan, que formemos conciencia de lo que es la verdadera y genuina voluntad de nuestro Señor. Dejemos de agradar al hombre, dejemos de agradar al líder. Nosotros tenemos a alguien que hizo un sacrificio y a Él es a quien le debemos nuestra obediencia, nuestra fidelidad para poder continuar en lo que es su instrucción y nosotros poder continuar y llevar a cabo nuestra asignatura. Muchas gracias. Pues de igual manera agradecer a todos los que nos acompañaron, a los que nos vieron a través del canal y los que nos escuchan. Creo que este tema fue realmente muy interesante. Ojalá que se den la oportunidad de volver a verlo. Vale la pena, yo creo, analizar a detalle todos los conceptos y toda la enseñanza que se compartió. Y ojalá que aquellas personas, que se encuentran en esta tradición, en esta guerra espiritual, que, es un sinsentido, ojalá que puedan adquirir esto, ¿no? Y que lo tomen de la mejor manera. Yo creo que, como compartió Ernesto, ¿no? Lo más importante es permanecer en su palabra de Dios y que esa palabra nos hará, conoceremos la verdad a través de ella y eso nos hará libres, ¿no? Creo que eso es lo más importante de esta enseñanza. Amigo, yo te quiero decir algo. Quiero decirte algo con todo respeto, con todo mi corazón, pero si tú estás en una iglesia, si tú estás en una congregación que te están enseñando sobre la guerra espiritual y estás invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo y estás haciendo tantas cosas bajo esa doctrina, bajo esa enseñanza, quiero decirte que estás en una falsa enseñanza, en una falsa doctrina. No estoy diciendo que el pastor o el líder sea malintencionado, a lo mejor es bien intencionado, pero ignorante. Es una persona bien intencionada, pero es un neófito, no sabe, no conoce, está metido en una tradición, es una persona que no puede recibir lo fresco de Dios, no puede recibir lo que Dios tiene para este tiempo. Entonces, si tú estás ahí, amigo, salte, busca una congregación, una iglesia local que hable del nuevo pacto, que no anden inventando doctrinas y cosas raras. Salte de ahí y realmente enfócate en el objetivo que es ir con el reino de los hombres y compartirles, no aislarnos, no hacer nuestros clubs, sino realmente ir y compartirles. ¿Por qué? Porque nosotros formamos parte del reino de Dios. Nosotros estamos en este reino, el reino de Dios. Pronto vamos a estar hablando del reino de Dios, pero realmente, si tú tienes hambre y sed, sigue escuchando todo esto y busca un lugar donde te puedas alimentar. Estamos viéndonos todos los domingos a las 10:50 de la mañana, por este canal de Resurrección en nuestro programa de Verdad o Tradición. Y para el próximo programa vamos a empezar a hablar de lo que es la intercesión. Vamos a ver qué tantas bases bíblicas hay y vamos a ver y comprobar si realmente eso de la intercesión está en el nuevo pacto. Así que seguimos en contacto. Hasta la próxima.